Buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Les agradecemos, por favor, mantengan sus videos y sus micrófonos apagados para no interferir con la conferencia del día de hoy. De igual manera, les recordamos que al finalizar el conferencista, las preguntas pueden hacerlas a través del chat para llevar un orden y darles una respuesta oportuna. También los invitamos a seguirnos y a suscribirse a nuestra página web, cimamovimientoespírita.org. En Instagram estamos como Cima Movimiento Espírita, Facebook, Espiritismo Cardesiano Laico, Twitter, Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita, y nuestro canal de YouTube, Cima Cultura Espírita Oficial, donde los invitamos también que se suscriban y activen la campanita para que reciban oportunamente las notificaciones de los días domingos cuando publiquemos nuestros videos en diferido. Con ustedes lo dejo con la profesora Yolanda Clavijo, directora de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Hola, queridos amigos que nos ven, que nos escuchan de distintas latitudes. Es muy grato encontrarnos con cada uno de ustedes cada domingo en este espacio que ha sido concebido en época de confinamiento para la cultura, para el conocimiento, para expresar las potencialidades del espíritu y especialmente para la difusión de la filosofía espírita, kardecista, laica, pensadora, humanista, progresista. Hoy, antes de pasar a presentar a nuestra conferencista, vamos a colocar un tema de Rosalén, muy en sintonía con lo que va a presentar Nieves hoy, y los vamos a dejar con ella. Indudablemente, nuestros afectos no se mueren ni siquiera cuando quieren, sino cuando los dejamos de recordar. Vamos a dar paso y de acuerdo a nuestra evolución, unos permanecen más cerca participando en nuestras actividades cotidianas y otros en ese estado de protección a quienes estamos en este plano. Hoy vamos a presentar a una gran amiga, una querida amiga, colaboradora de todo lo que es el movimiento espírita internacional, a quien le tenemos un aprecio inmenso. Nieves Granero Sánchez, argentino-española, recibió educación espírita desde la infancia en la Sociedad Espiritismo Verdadero, Rafaela, Argentina. Se desempeñó como educadora en la Escuela de Enseñanza Espírita a la Niñez, colaboró en conferencias públicas, trabajó en la fundación vinculada a la Sociedad Espiritismo Verdadero desde la adolescencia, y su tarea más preciada, la maternidad. Es madre de 5 hijos, ha colaborado en conferencias públicas, talleres y congresos promovidos principalmente por la Asociación Espírita Andaluza, la EA, AIP, Asociación Internacional para el Progreso del Espiritismo. Es miembro del Grupo Espírita de Jaén, se desempeña como directora de sesiones y tareas organizativas, es delegada de CEPA, articulista de la revista Evolución, conferencista nacional e internacional, es escritora, ha colaborado con poemas en varias antologías, curiosamente en Caracas, Venezuela. La editorial Aptum edita su primer libro de poemas. El segundo, en formato de plaquette, fue editado en Santiago de Chile. Hoy va a estar presentando un trabajo de investigación sobre la eutanasia, su conferencia Libre Albedrío ante la muerte, aceptación y solidaridad. Te agradecemos, Nieves, por haber aceptado nuestra invitación. Estás en casa. Muchas gracias, me siento en casa y sobre todo acompañada con personas tan queridas esta tarde. Familias y amigos que son familia también. Bueno, vamos a comenzar. Hermosa la presentación de Rosalén, una de las mejores voces de la actualidad, según mi criterio, además una personalidad maravillosa. Vamos entonces al ajo, como dicen aquí en España.
Yacira, muy bien. Muchas gracias. Un momentito, por favor. Un momentito, por favor. Que quiero ir. Un momentito, ¿ve? Ahora sí. Bien. Vamos a ir a presentar este trabajo. Para nosotros es gratificante porque fue y es un trabajo de grupo, un trabajo del Grupo Espírita de Jaén. Este trabajo ha transcurrido desde enero hasta junio, fines de junio, donde termina nuestro primer ciclo. Y es un trabajo de investigación en el plano material y también en el plano espiritual, ya que se desarrolló parte con sesiones mediúmnicas para corroborar nuestros estudios, nuestro planteo filosófico. Y vamos a comenzar específicamente con la primera parte del título, que es el libre albedrío, ¿no? Entonces, Yacira, me pones la segunda diapositiva, el libre albedrío. Comenzamos entonces a ver esta potencia espiritual que posibilita el desarrollo paulatino e inteligente de la libertad. El libre albedrío se desarrolla a medida que el espíritu adquiere conciencia de sí mismo, porque el libre albedrío es inmanente al espíritu y su ejercicio natural nos lleva tanto a armonizar como a desarmonizar, según nuestra comprensión, con todo aquello que nos concierne personalmente. Desencarnados ya y con una visión más amplia, los espíritus programamos las condiciones de la encarnación con la ayuda de nuestro protector, y en la vida material, sin ser conscientes de ello, podemos tomar decisiones aproximadas a lo que habíamos planificado o alejarnos de ella. Todo esto es perfectamente lógico según nuestro nivel evolutivo. ¿Por qué es necesario el libre albedrío? Lo vemos en la siguiente diapositiva. La evolución es individual, en un marco colectivo. Interactuamos solidariamente. La evolución individual es un constante aprendizaje, acierto, error, experiencia. Es decir, la experiencia como resultado, a veces, de nuestros desaciertos. También es natural, y son innúmeras las experiencias, sociales y familiares, porque estamos viviendo y decidiendo siempre, a veces casi sin tener tiempo de reflexionar. Y vamos a dejar aquí un interrogante, Yacira. Yo te nombro y tú ya sabes que tienes que pasar a la siguiente. Dejamos esta pregunta. ¿Puede ser punible una decisión tomada con desconocimiento de la consecuencia? Comencemos por saber qué es la eutanasia y cómo se establece. En muchos países del mundo se discute ahora mismo la elaboración de leyes que de alguna forma permitan a las personas poner fin a la vida física. Y vamos entonces a la definición del término, Yacira. ¿Qué es la eutanasia? Si bien el término eutanasia significa muerte normal o muerte dulce, en el uso cotidiano tiene otras significaciones, extendiendo el término a la interrupción de la vida personal o a terceros de forma voluntaria por causa de una enfermedad. La eutanasia, que es un tema muy controvertido, afectado por el entorno social, por ideales religiosos, personales y jurídicos, tiene en España una ley desde el 18 de marzo de 2021. Es decir, que esta ley sale justamente en nuestra investigación. Este hecho implica un avance histórico y situacional. Para poder tratar adecuadamente cada uno de los conceptos que derivan de esta práctica, es imprescindible entender brevemente qué significan. Existen otras variables, además de las que vamos a exponer, pero nos centramos en lo legislable. En la diapositiva siguiente. Eutanasia directa o indirecta. Directa activa, cuando se administran sustancias que causan la muerte, es decir, a través de una acción. Directa pasiva o adistanasia ocurre cuando no se administran o se dejan de administrar tratamientos que mantienen con vida a la persona, es decir, por omisión.
Indirecta, cuando el uso de analgésicos en tratamientos paliativos provoca de una manera indirecta el acortamiento de la vida. Y luego, eutanasia voluntaria o involuntaria. Voluntaria, como lo dice la palabra, cuando una persona con el uso pleno de sus capacidades lo solicita o lo ha solicitado mediante testamento vital o lo expresa verbalmente. Involuntaria, cuando el término no está en posesión de sus capacidades físicas, cuando el enfermo, perdón, no está en posesión de sus capacidades físicas o psíquicas y es decidida por terceros. Existen evidencias históricas desde la prehistoria hasta la época actual de prácticas de la eutanasia con diferentes connotaciones. Solo vamos a dar ahora algunos ejemplos. Dejamos de lado las descripciones cruentas porque hay de todo, ¿no? Pero nos centramos en la parte de ayuda a morir. Vamos a la siguiente, Yacira. Y vemos los orígenes socioculturales de la eutanasia y del suicidio asistido. En las sociedades esquimales existía el gerontocidio. Los ancianos asumían la necesidad de la escasez de alimentos y la senilidad, abandonándose a sí mismos o pidiendo ayuda para realizarlo. Vivían en armonía con la naturaleza y creían en la supervivencia del alma. Luego, en la Edad Media, Babilonia, Egipto, pueblos celtas, Esparta, Grecia, Roma, los motivos eran generalmente para la liberación, hombres ancianos o enfermos, mujeres a la muerte de sus maridos o esclavos a la muerte de sus dueños. Más tarde aparece la figura de acto misericorde en ancianos y heridos de guerra. Hipócrates fue el gran detractor de la eutanasia y del suicidio asistido. Para él era fundamental el verdadero bienestar del paciente. Estableció el llamado juramento hipocrático, con cuyo cumplimiento el médico se compromete a proteger al paciente vulnerable en caso de violación de la ética profesional. Y aquí nos tenemos que situar en esa época. Eran los albores de la medicina y se cometían muchos errores que costaban muchísimas vidas, incluso autopsias para estudiar enfermedades, que eso era inquietud de muchos médicos, realizar una autopsia, sin embargo estaba considerado sacrilegio, no se podían realizar. Creemos importante, vamos a la siguiente, destacar el pensamiento estoico. Leamos a estos filósofos, Séneca, Epícteto y Marco Aurelio, cuyos escritos se conservan y ven así la muerte elegida. Séneca, basándose en que la ley eterna establece un solo modo de iniciar la vida, pero varios para salir de ella, dice, es al hombre a quien corresponde decidir libremente sobre el sentido y su capacidad de soportar su existencia en el cuerpo. Epícteto ve la muerte como una afirmación de la libertad. La vida a veces no tiene rumbo alguno y solo provoca sufrimientos, tanto para el enfermo como para sus familiares. Es por lo que el enfermo tiene derecho a decidir. Y Marco Aurelio expresaba una de las funciones más nobles de la razón, consiste en saber si es o no tiempo de irse de este mundo. Vamos a la siguiente y nos situamos en el medioevo. Durante la Edad Media se daba muerte por compasión a los que caían gravemente heridos en el campo de batalla y luego los caídos por pestes y epidemias. En el mundo prehispánico, es decir, en nuestra querida América, para entender esta práctica debemos contextualizarla, ya que en ese mundo prehispánico americano existió una cosmovisión distinta en torno a la muerte. Aceptaban plenamente que facilitarla o recibirla solo significaba pasar la existencia de un espacio a otro, y si un individuo se autosacrificaba en aras del grupo, era visto como una muerte honorable en pos de un fin válido y superior. Y de hecho existen algunas tribus primitivas que la siguen practicando aún en esta época a su manera. Mejor no leamos cómo, porque asusta. En la Edad Moderna, el cristianismo primitivo no condenaba las acciones personales. Es San Agustín quien establece el pensamiento condenatorio que luego toma la Iglesia para establecer sus dogmas. Con la llegada de la modernidad, la perspectiva cristiana deja de ser la única y se conocen y discuten las ideas.
Ya en el Renacimiento se produce un cambio de mentalidad relacionando el buen morir al último proceso de la vida del ser humano. Es interesante mostrar todas estas connotaciones históricas para llegar al punto que nosotros queremos analizar. Vamos a la siguiente. Hay pensadores que justifican el término activo de la vida condenado durante la Edad Media. Entre ellos vemos Tomás Moro, Francis Bacon, los utilitaristas. Tomás Moro, estos pensadores recomendaban, con los recaudos correspondientes para evitar abusos, la acción del médico sobre el enfermo, incluyendo la posibilidad de apresurar la muerte, introduciendo la actual concepción de eutanasia de esta manera: exterior como término directo de la vida e interior como preparación espiritual para la muerte. Y entramos ya en la edad contemporánea, en la que la Revolución Francesa rompe con los esquemas arcaicos y se van afianzando nuevas posturas sociales. Empiezan a aparecer las leyes que amparan a los ciudadanos, y al fines del siglo XIX surge por primera vez el término empatía, sentir adentrándose en el otro, compenetrarse, que es base de cualquier consideración que involucre al ser humano. Y vamos a más, Yacira, y dejamos aquí otra pregunta para analizar. La evolución es lenta. En cada encarnación se va ampliando la conciencia. Mientras tanto, ¿es correcto catalogar de expiación a las consecuencias naturales de actos de los cuales no somos conscientes? Pasamos a la siguiente diapositiva y vemos la actualidad social y legal a nivel global. En este punto tenemos que resumir, no tenemos tiempo para exponer la situación en cada país. Lo único decir que se ha ido despenalizando progresivamente, y aunque todavía en muchos países no ha alcanzado la condición de ley, el debate es común. Es decir, que la sociedad en general va cada vez tomando más conciencia de la importancia de revisar la legislación sobre el sufrimiento y la dignidad en el momento de la muerte. La apertura a los derechos humanos universales proclamados por la ONU actuó como un proceso facilitador de liberación de conciencias. Este despertar hizo posible conocer otras formas más éticas y razonadas de experimentar la espiritualidad y su relación con Dios. Hemos leído en nuestra investigación que en muchos países el detonante por el que han llegado a considerar la eutanasia como una alternativa fue una situación de sufrimiento extremo que reclamó la atención general. Es imposible detallar aquí la situación en el mundo por, como dijimos, falta de tiempo. Solo destacamos que es la empatía la que mueve a meditar el sufrimiento y a reconsiderar posturas ante la muerte inminente o un estado de padecimiento crónico. En estos días nos golpean estas situaciones, como nos golpearon otras a lo largo de nuestra investigación, la situación de una mujer en Colombia que por fin, apelando a los altos estrados judiciales, consiguen que se libere su petición y que por fin sea sometida a una eutanasia que está clamando. Por situaciones de dolor moral, dolor físico, siendo Colombia uno de los pioneros en despenalizarla, liberando a los médicos a que puedan practicarla ya desde el año 95, sin embargo ahora empieza a estudiarse que realmente sea legal. No sé si ya tienen la ley, pero en eso están. De todas maneras, tener la ley no significa que se haga. Ese es otro punto que habría que analizar bien. El tema es por la objeción moral y es un punto muy, muy discutido también. Bien, vamos a pasar a la próxima diapositiva y vamos a leer algunos argumentos morales y éticos no espíritas. La vida constituye un valor superior y es la base de sustentación para todos los demás valores. Tanto el médico como el paciente están obligados a respetar la integridad de la otra persona y ninguno puede imponer sus valores al otro. Por su parte, el médico debe tomar la decisión por y con el paciente. Por no significa en lugar del paciente, sino por sus intereses.
Esta formulación preserva el derecho legal y el derecho moral más profundo a la integridad de las personas. La calidad de vida solo es dimensionada en toda su magnitud por el propio paciente. Es, por lo tanto, muy difícil determinar la calidad de vida porque contiene un elemento subjetivo que difiere de una persona a otra y hasta puede variar en una misma persona de un momento a otro. Por último, no debe confundirse en la próxima gira, no debe confundirse la calidad de vida con el concepto valor de la vida, pues si la calidad es variable, el valor de la vida humana no lo es, y siempre será independiente de las circunstancias. Aquí no se aboga en minusvalorar la vida humana en esta ley ni en esta conferencia. La vida humana está por encima de todo. El límite de lo éticamente aceptable lo marca la distinción entre eutanasia voluntaria y no voluntaria, y las leyes deben marcar unos límites claros, unas salvaguardas concretas para evitar los abusos malintencionados y los malos usos bien intencionados, por el bien de los enfermos, por la optimización de la calidad de la asistencia a la terminalidad, por la mejora de la relación entre pacientes y profesionales sanitarios y por una sociedad auténticamente pluralista y democrática. Si mi marido me está escuchando, que me traiga un vaso de agua, por favor. Quiero agradecer, antes de seguir, a nuestro compañero Alejandro Ruiz Díaz por todo el material que nos envió al grupo para que podamos investigar y profundizar este tema. Entonces, teniendo en cuenta todo lo expresado por diferentes organizaciones sobre el cuidado comprometido hacia un ser humano en la etapa terminal de su vida, la Organización Mundial de la Salud ha propuesto algunas consideraciones básicas que no podemos ahora mencionar y que se pueden encontrar en páginas institucionales. Muchas gracias. Por eso decimos que las leyes humanas no son perfectas, pero activan la conciencia. Activan la conciencia cuando tenemos por delante una situación a la que nosotros mismos debemos afrontar, por nuestra necesidad o por necesidad de un familiar. Y vamos a una diapositiva con una pregunta más. ¿Somos merecedores de expiación por tomar decisiones que, estando encarnados, consideramos positivas? Pasamos a la siguiente, Yacira. Y vamos a exponer aquí, ya en investigaciones a nivel espiritual, la trascendencia espiritual de la eutanasia. Espíritus que han sentido, que han sufrido, por llamarle una cosa, que la han experimentado mejor, y espíritus que han ayudado. Y entonces vemos que existen multitud de efectos a la causa de la eutanasia. Tantos como seres escojan esta forma de morir, todos lejos de nuestro conocimiento, distantes de lo que podríamos suponer, desde aquel que, motivado por huir de una experiencia futura de dolor, la solicita tempranamente, hasta quien, consciente del dolor que produce su prolongada agonía a sus seres queridos, decide afrontarla. Las consecuencias para el espíritu en cada experiencia de muerte, en este marco que estamos analizando, será muy distinta. La experiencia de turbación también lo será. Puede que sentir inquietud o miedo durante un tiempo indefinido sea parte del aprendizaje por el ejercicio del libre albedrío en la vida de la materia. O puede también que ese espíritu acceda rápidamente a la lucidez. Hay un abanico inmenso entre un punto y otro, dependiendo sobre todo de estados individuales que desconocemos. Todas esas decisiones intermedias tendrán consecuencias acordes con la justicia divina de la que somos totalmente ajenos y donde únicamente cabe pedir lucidez para seguir, sin juzgar. Vamos a la siguiente, y aquí hacemos unas reconsideraciones desde el punto de vista espírita con base en el Libro de los Espíritus.
Como sabemos, no existe alusión al término eutanasia y suicidio asistido en el Libro de los Espíritus, ya que no era un tema relevante en la época en que fue escrito, aunque suponemos que sí habrá existido en prácticas aisladas, como hemos visto a lo largo de toda la historia. Solo podemos encontrar respuestas referidas al suicidio y al homicidio, por lo que nos vamos a basar en ellas, en esos conceptos, para tratar de extraer nuestros propios conceptos que puedan ser considerados ante este tema que nos convoca. En el capítulo destinado al suicidio encontramos estas respuestas. Como siempre, una expiación proporcionada a la gravedad de la falta, según las circunstancias. No hay penas fijas, y en todos los casos son siempre relativas a las causas que lo han producido. Una de las consecuencias inevitables al suicida es la contrariedad. Algunos expían su falta inmediatamente y otros en una nueva existencia que será peor que aquella cuyo curso ha interrumpido. Y luego tenemos una reflexión del propio Kardec que dice: la observación demuestra que las consecuencias no son siempre las mismas, pero las hay que son comunes a todos los casos de muerte violenta y resultado de la interrupción brusca de la vida. Ante todo lo es la persistencia más prolongada y más tenaz del lazo que une el espíritu al cuerpo. Según el Libro de los Espíritus, entendemos que las consecuencias son la prolongación de la turbación y luego la de la ilusión de que durante un tiempo más o menos largo el espíritu podría creer que está aún entre los encarnados. También la sensación de contrariedad, y esa contrariedad es lógica, según el nivel cultural o la cultura, más que el nivel que tenga cada uno. El que espera encontrar el cielo con los angelitos verá que no es así. Y aquel que espera que no va a vivir y que va a terminar su vida y se encuentra vivo, también sentirá contrariedad. Pero cada caso es diferente y no vemos conflictos muy grandes, excepto en la que dice que la nueva existencia será peor que la que ha interrumpido. Y aquí disentimos totalmente, y luego hablaremos un poco sobre la ley de misericordia. Tengamos en cuenta la época en que fue escrito este libro, tengamos en cuenta el gran peso que había de los conceptos religiosos, tengamos en cuenta los mediums que lo han transmitido. Entonces vamos a entender por qué algunas cuestiones son tan fundamentalistas o tan verticales. Todos los conceptos son plausibles de una interpretación más actualizada. Todos los espíritus en estas experiencias de vida no necesariamente estarían en el bajo astral o ligados a su cuerpo, como se afirma contundentemente en algunos círculos espíritas. La soledad, el no encontrar a su familia, el no darse cuenta y por ello no lograr la vibración necesaria para contactar con su protector, ¿no es una consecuencia natural? ¿Se puede considerar expiación, punición o castigo? En el espiritismo no es aceptable la noción de castigo ni sufrimiento por causa de una situación, como dice Marga, al modo que lo plantea la religión. El espíritu podría estar vagando, inconsciente o no, en una turbación más o menos profunda, nunca solo ni desamparado. Hay muchas variables en las derivaciones de su accionar, como veremos más adelante. ¿Vamos a la próxima? En razón a estas bases, nuestro pensamiento es el siguiente. No se debe confundir la ley de regulación de la eutanasia con la aprobación absoluta e irracional de esta práctica. Y matizamos, el tema es entender que la ley legisla despenalizar, respetando la decisión del individuo, evaluando sus necesidades, fundamentalmente en favor de los cuidados paliativos, teniendo en cuenta que la persona solicitante tenga toda la información necesaria, creando un espacio de reflexión médico-paciente y sometiendo el contexto a un grupo deliberativo compuesto por personal médico, juristas y enfermería, no representantes de la Iglesia, como existe en algunos hospitales.
Una ley no promueve más actos, sino que despenaliza, no alega a favor, sino que regula. Y agregamos, lo más importante, vela por la seguridad de una práctica que ocurre fuera del marco legal, sin conocimientos adecuados, tanto médicos como psicológicos. Se fundamenta que debe ser rechazada porque no somos quienes, los seres humanos, para legislar sobre la vida que Dios nos ha dado y que solo Él nos puede quitar. Nosotros decimos, sabemos que los espíritus fueron creados simples e ignorantes, con potencialidades a desarrollar, como la voluntad, la inteligencia, el amor, el sentido de justicia y otros, que según van desarrollando, se van acercando lentamente a la superación de estados pertenecientes a la individualidad espiritual. Entonces, si tenemos en cuenta este contexto de la evolución, los mismos espíritus, en la vida de la materia y en la medida de nuestra comprensión, van adquiriendo conocimientos y estableciendo marcos legales. La ley humana es imperfecta comparada con la ley divina, pero es válida en el momento evolutivo. La piedad, la compasión, el respeto a las necesidades individuales son movimientos íntimos de los espíritus que deseamos el bienestar del prójimo. Es decir, que no tomamos decisiones perfectas, que quizás dentro de décadas o de siglos estos mismos planteos serán vistos como resoluciones que necesitan reajustes, pero este es nuestro momento. Por último, si dejáramos todo en manos de Dios, por decirlo de alguna manera, o si no actuáramos para no equivocarnos, no habría movimiento interior para la búsqueda, para la investigación, para la filosofía, para la piedad, para la misericordia, para el amor. Vamos a la siguiente, Yacira. Vamos a compartir un resumen de conceptos expresados por espíritus en reuniones mediúmnicas de estudio e investigación. Estos espíritus en situación de muerte inminente nos muestran un panorama extenso de experiencias, cada una diferente. Algunos eligieron tratamiento o se negaron a él, sabiendo que eso adelantaba la muerte. También casos de familiares que han obrado de idéntica forma al respecto. Comenzamos con espíritus familiares muy cercanos, después se fueron agregando espíritus que por afinidad deseaban contar su experiencia, todas válidas y muy interesantes. Y entonces hacemos un resumen. Turbación normal, despertar progresivo. Su visión del mundo espiritual es acorde a sus creencias terrenas, luego la realidad se transforma. Necesita el espíritu ver lo que cree en la vida física para tener tranquilidad, lo que confirma la plasticidad del mundo espiritual. Y está el que niega tercamente y no cree en nada, se ve en el plano tierra solo, y ese mismo es un proceso de turbación. Está en la mente cuando es por ignorancia. No es que esté anclado en la tierra, está en la mente del espíritu. Ese es un punto que tenemos que también profundizar y analizar. Es un proceso natural, no afecta al desprendimiento del espíritu. En uno de los casos el espíritu dice que fue brusco el desprendimiento, pero no hubo turbación como otras veces. Este es el caso de una madre que se negó a seguir con la diálisis, que prolongaba sufrimiento y el de su familia, su sufrimiento y el de su familia. La materialidad que retiene al espíritu a veces es el afecto, pero no a su cuerpo físico, no está atado, ¿no? Como se dice, es que nos quedamos nada más con la literalidad de lo que nos dicen a veces los libros espíritas. No está atado al cuerpo, está todavía afectado por su materia. Se trata del plano material, sentimientos de posesión, también ignorancia de la espiritualidad. Manifiestan ignorar la vida del espíritu y dicen que en la vida material se le da mucha importancia al momento de la muerte. Esto nos lo están contando cuando están lúcidos ya y nos cuentan el proceso que sufrieron. Y aquí vemos los apegos, las emociones primarias, la hipervaloración de uno mismo, ¿no? No afecta en absoluto al proceso cuando se trata de sentimientos generosos en pro de evitar el sufrimiento.
Cuando están anclados en un plano neutro, solos, muchas veces se trata de terquedad del espíritu que no se abre a las nuevas percepciones. Repetimos, no está atado a su materia, sino al plano material. Hubo un caso en el que el mismo espíritu reconoce que esta situación de terquedad era un sentimiento de rebeldía a Dios. Ya lo había reconocido, había recapacitado. Y cuando lo empezó a comprender, el panorama que lo rodea cambia inmediatamente. De ser sombrío o de estar solo, de sentirse solo, empieza a ver luces a lo lejos, seres, y manifiesta, quiero ir allá, quiero ir allá. Está tomando contacto con su plano. Deducciones, pues que las leyes divinas amparan siempre en todos los procesos y a los espíritus intervenientes. Sin embargo, hay siempre respeto por las decisiones, por el libre albedrío, por los movimientos íntimos individuales. Ese respeto es de parte de los espíritus que nos rodean, familiares, protectores. Siempre hay un respeto por las decisiones libres de las personas. Vamos a la otra, y aquí tenemos comunicaciones de algunos espíritus médicos. Esto es muy interesante y tampoco nos podemos explayar, pero si hay tiempo, sí que se pueden leer algunas consideraciones más amplias de parte de estos espíritus. Son varios espíritus médicos que, conducidos por un espíritu médico también, desde hace muchas encarnaciones y dedicado en la vida espiritual a la conducción y asistencia en este caso, de médicos que han practicado la eutanasia, los acompaña y estudian, van a hospitales, van a lugares donde se producen estas situaciones y estudian. Y hacen un análisis natural del proceso desencarnatorio en situaciones de eutanasia. Nunca, no se ha hablado en ningún momento de castigos, no hablan en ningún momento de castigos en la vida espiritual. Naturalizaron el proceso. Se considera la eutanasia análoga al suicidio cuando todavía queda mucha vida por vivir, pero no plausible de castigo, pues no deja de ser una experiencia y en próximas vidas puede el espíritu compensar que no sufrir con acciones positivas. Muchos médicos piadosos sintieron como un peso al desencarnar, dijeron una carga moral por la obligatoriedad de cumplir el juramento hipocrático, por no haber ayudado a morir en momentos desesperados. En el mundo espiritual es más importante la compasión por sobre todo otros sentimientos mundanos de juzgamiento a priori. No diferencian el suicidio asistido de la ayuda a morir con fármacos cuando se trata de muerte inminente. La turbación tiene más que ver con estados individuales que por la eutanasia. Eso es lo que nos dijeron en general todos, porque hacíamos algunas preguntas a muchos para ver, ¿no?, en qué contexto se había manejado cada uno, cuál había sido su percepción, y más o menos coincidían. Vamos con la siguiente diapositiva, y aquí hacemos un enfoque sobre las experiencias existenciales y tratamos lo escribo literal para que podamos reflexionar juntos, según nuestras reflexiones que nos acompañen. Desde la renuncia a la pervivencia en pro de los semejantes cuando el hambre azotaba, hasta el sacrificio de los congéneres por consideraciones étnicas, la eutanasia existió a lo largo de la historia como ayuda ante la muerte inminente o en manifestaciones más crudas. La pudimos comprobar en la trayectoria humana desde actos de generosidad auténticos hasta la crueldad disfrazada de progreso, manifestaciones propias del espíritu humano en etapas de ignorancia. Lo queremos ver así, cuando se llegó a la eugenesia y a querer literalmente borrar del mapa a una etnia, lo vemos como manifestaciones propias del espíritu humano en etapas de ignorancia. Sabemos que todo acto tiene una consecuencia y que incluso el pensamiento como fuerza representa un acto concreto de intención, donde solo el sentimiento cuenta. Pero sabemos también la acción directa de las leyes divinas, donde los efectos son mitigados y equilibrados siempre por la misericordia. Entonces reflexionamos. Si el espíritu desarrolla facultades que provienen de Dios,
como la voluntad, el amor, la inteligencia. También va a desarrollar la misericordia, y a lo largo de su desenvolvimiento evolutivo la va practicando según comprende. Y si estando encarnado cree y siente que está haciendo un bien, ¿es correcto condenarlo? A lo largo de la vida tomamos decisiones que pueden ser más o menos cruciales y que implican a veces consecuencias importantes, no solo para nosotros, también para grupos familiares. No estoy hablando de decisiones de vida o muerte, estoy hablando de decisiones. En ocasiones esas decisiones conllevan un resultado negativo para algunos de los involucrados. ¿Hasta dónde llega allí una acción drástica de la ley divina que no permita reconocimiento, reconducción, una vuelta al camino y que implique directamente y sin vueltas la expiación? Si cada prueba existencial es una experiencia, si significa aprendizaje, no es aplicable a la afirmación de ayudar a morir en sus variantes de suicidio asistido, o permitir que se acorte la vida, o quitar el dolor a una costa de abreviar la vida. ¿No son estas experiencias en el desarrollo evolutivo? Vamos a la siguiente. Cuando el espíritu ignora, disminuye su responsabilidad y hay misericordia divina, por lo tanto, la noción castigo también pierde contundencia. En el libro de los espíritus se dice expiación proporcionada a la gravedad, pero no sabemos que en estas situaciones gravedad es un concepto incompleto, no se tienen todos los datos para enjuiciar de una forma determinante y generalizada. En el libro de los espíritus se da un no categórico a poner término a la vida aunque haya un sufrimiento. Hay que considerar que en esa época no existía el concepto de violencia terapéutica. Hoy la evolución de las técnicas médicas prolonga la vida y con ellas podrían prolongar un sufrimiento. Además, volvemos al punto anterior de actuar por ignorancia. Tampoco podemos medir el alcance de un acto guiado por la compasión. En estos casos hay que privilegiar la intención por encima del acto en sí mismo. Los que sabemos de la existencia de leyes espirituales deseamos preservar al espíritu encarnado ignorante aún, contemplándolo a través del concepto evolutivo y resguardarlo de enjuiciamientos. Para ello son necesarias las leyes humanas que salvaguarden la libertad, la comprensión y su desenvolvimiento paulatino y progresivo. Ante nuestra propia ignorancia, ante nuestra limitación para saber con claridad las más recónditas intenciones, anteponemos la misericordia. Agregar, es decir, aquí hay que tener en cuenta que hay una escala gris. Para entender lo que es gris, tenemos que saber lo que es blanco y lo que es negro. Y evidentemente, en el libro de los espíritus, y Kardec como pedagogo, nos muestran el blanco y el negro. No puede hacer Kardec 200 libros para meterse en cada una de las situaciones e investigarlas. Nos corresponden a nosotros para entender toda esa gama que existe a partir de lo que está bien y lo que está mal. Por supuesto que tenemos que resguardar la vida humana. Eso es así, pero también tenemos que corresponder a la visión del encarnado actual. No meternos en esas cosas significa que le restamos libertad para ejercer, libre albedrío para aprender. Y ahora vamos a la próxima y retomamos las preguntas que colocamos durante la charla. ¿Puede ser punible una decisión tomada con desconocimiento de la consecuencia? ¿Es necesario el castigo por actos de los cuales no somos conscientes? ¿Estamos condenados a expiar por tomar decisiones que estando encarnados consideramos positivas? Y reflexionamos. En el libro de los espíritus la palabra expiación está 51 veces, castigo 44. Y si le agregamos el Evangelio según el Espiritismo, tenemos 32 veces la palabra castigo. Entonces queremos plantearnos, porque nos parece importante, realizar una reflexión con la intención de colaborar para una actualización de conceptos. Es sencillo. En nuestra existencia finita, física, con los recursos alcanzados hasta ahora, ¿cómo vemos como padres el tema de la conducción y educación de nuestros hijos desde esta visión espírita que, aunque limitada,
nos permite observar al espíritu en todo su aprendizaje, en su desarrollo. ¿Consideramos que el castigo o la punición o el sufrimiento es más efectivo que la comprensión o la oportunidad? Aún más, ¿esperamos que nuestros hijos entiendan por la fuerza o acompañamos su reflexión? ¿Colaboramos con su razonamiento o creemos que un duro castigo a tiempo hará que ese razonamiento sea claro y amplio? Esta reflexión nos pone claramente ante un tema muy sensible entre los espíritas, que es la noción de expiación, todavía anclada y asociada a la religión y en concepciones arcaicas de educación por la fuerza y el castigo. En respuesta a la propuesta de Kardec de permanente renovación, es necesario abordar estos temas desde la óptica actual, con nuevos elementos y considerando nuevas temáticas inexistentes en su época. Y expiar, según el diccionario de la RAE, es borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. Culpas, sacrificios, estas palabras son claramente asociadas a una religiosidad dogmática que no admite cuestionamientos. El espiritismo no es dogmático, por el contrario, admite reflexiones, actualizaciones y aportes de otras ciencias según el mismo codificador. Podemos llegar a establecer nuevas maneras de transmitir los conceptos, cuidando que la palabra expiación vaya acompañada por la noción de comprensión, explicando el contexto en el que fue escrita y debilitando su contundencia. Pero también podemos cambiar expiación por oportunidad de recapacitar. La dicotomía premio-castigo debe ser borrada de nuestros conceptos. Cada hecho tiene una consecuencia, y no de todos los hechos conocemos la consecuencia, pero siempre es el aprendizaje. Muchos escritores espíritas en el mundo que han colaborado con la difusión, que han defendido, profundizado y expandido la doctrina espírita, todos valiosos, y digo esto con un profundo respeto, merecen de nuestra parte una actualización ante las nuevas generaciones, acompañando sus obras con reflexiones acordes a esta época, porque si no, nos estamos anclando en esa polaridad blanco y negro, frío-calor, premio-castigo. Y con estos criterios no llegamos a profundizar ni a entender el alcance de las leyes divinas. No solo es nuestra oportunidad de hacer del espiritismo una doctrina dinámica y actual, sino que es nuestro deber, y no se contradice para nada con el pensamiento de Kardec que insta al progreso de la filosofía espírita. Y ahora ya vamos concluyendo. Pasamos a la siguiente, Yacira. Tomamos en consideración el libre albedrío como punto de inflexión ante las pruebas de la vida, y el caso de adelantar la muerte como una decisión propia es una vivencia más, que asume el espíritu como experiencia para su progreso individual. Eso reivindica la ley de que hay una genuina búsqueda de la libertad en los espíritus, en respuesta a lo que demanda la evolución consciente. Vamos a la siguiente. Seguimos concluyendo. Kardec expresó: el espiritismo no nos enseña la teoría, sino que presenta ante nosotros los hechos. Somos nosotros los que debemos dilucidar, analizar, reflexionar, adaptar conceptos a nuestra realidad, ejercitar el conocimiento, filosofar basados en la vida en la que ahora vivimos, con estas connotaciones, no con las de hace siglo y medio. Una nueva visión de las leyes espirituales, destacando la justicia, el equilibrio, la sabiduría, la misericordia y sobre todo naturalizando el aprendizaje del espíritu desde la ignorancia, dando naturalidad a ese aprendizaje y quitando del peso humano los términos condena, expiación, dolor, castigo, culpa. Nada es incuestionable, todo es elástico y se adapta a cada ser y a cada circunstancia. De esta manera nos alineamos a la propuesta de renovación permanente, entender la continuidad de la vida y entender también la muerte como un medio, un cambio, un apeadero en el viaje. Y concluimos con la última diapositiva. Reformulando la continuidad de la vida. La vida es un continuum. Vida física, muerte, vida espiritual, nacimiento, vida física, otra vez.
en el que se va repitiendo cíclicamente el proceso reencarnatorio. No debería tener un peso tan enorme el decidir por la vida de quien sufre, o con la propia vida, desde la visión del aprendizaje por la experiencia. Sería un gran avance para los espíritas, que en la concepción evolutiva quitemos a este ciclo los puntos intermedios de punición, porque continuamente estamos reconociendo y aprendiendo. Y contemplar la muerte como parte del ciclo, integrada, siempre. Todas las vivencias son vida, hasta la muerte. La derivación de una existencia siempre es la continuidad, amorosamente asistidos, médicos y enfermos, y el plano espiritual, como todos los actos, en el uso del libre albedrío, sin coerciones ni presiones, tan solo decisiones basadas en cada momento de vida, en cada tiempo evolutivo, en cada nivel de conocimiento, y fundamentalmente, y en este caso, en atención al deterioro inevitable de la materia, al dolor y a las limitaciones y profunda vulnerabilidad de un ser que se debe considerar y respetar. Nada más. Muchas gracias. Súper, Nieve, gracias. Excelente trabajo. Excelente para todo el equipo. Excelente. Realmente Excelente trabajo, Nieves. muy actual. Increíble. Excelente. Muy buenas propuestas. Que invitamos a reestudiar, a ver permanentemente esta conferencia. Verdaderamente lo felicitamos, Nieves. Fue una inquietud de uno de los miembros del grupo, y nos pareció muy grande el tema, en un principio, sobre todo yo, me pareció un tema muy grande, muy... Yo pensaba, sí, yo lo veo realmente así como lo exponemos, pero lo veía muy grande para poder profundizarlo y coronarlo con todas estas experiencias también de las sesiones mediúmnicas, que es lo que realmente dan el realce a lo que uno puede filosofar. El realce es realmente el corroborar lo que estamos intuyendo, ¿no? Pero doy las gracias a todo el grupo, especialmente, bueno, bueno, yo los voy a nombrar a todos, somos muy poquitos, así que los voy a nombrar. Vamos que vamos a la parte de las preguntas. Sí, Manuel Cortés, Aurora Maldonado, Juan Antonio Torrijo, Manolo Beltrán, Eva León, Carmen Horno, y nuestras pequeñas, Dolores Paz y Tatiana Paz, que son la sangre joven del grupo. Felicitaciones a todos. Gracias. Pasamos a las preguntas, Yacirita. Sí, tenemos una primera pregunta de José Arroyo. Maravilloso, Nieves. ¿Podríamos afirmar que la intencionalidad, las motivaciones subjetivas, son las que dan peso o contundencia a las consecuencias? ¿Podríamos decir que será diferente lo que experimentará quien desea el suicidio asistido porque por orgullo no quiere depender de ayuda ajena en compasión con quien la solicita porque la condición terminal generará un peso financiero, emocional y de tensión familiar a los suyos? Sí, yo creo que aquí cabe todo, en esta escala de grises que ponemos, cabe todas las consideraciones. Y sí, José, lo último que se nos escapa a todos es la intención, porque dentro de una aseveración de que yo soy considerado hacia los demás, puedo tener la intención de escaparme. O detrás de una intención de que voy a hacer el bien a esta persona que está sufriendo, tengo la intención íntima, a veces muy profunda, de que yo no quiero afrontar esta situación de lucha y de atención a alguien que está sufriendo. Eso es tan íntimo que se nos escapa. Por eso es importante dejarlo en manos del espíritu, pero no con la promesa de un castigo futuro. Te has portado mal, te voy a castigar, porque eso no es aprendizaje. El aprendizaje es cuando hay libertad. Ahora, si dentro de esa libertad hay perversidad, eso no, eso debe ser corregido, eso que quede claro.
Eso debe ser corregido. E incluso la ley divina puede poner un freno a esa perversidad persistente de un espíritu durante varias encarnaciones. Eso también es misericordia. No sé si está respondido, José. Sí, definitivamente, gracias Nieve, porque es refrescante y necesario escuchar de diferentes voces planteamientos similares. A veces uno lo entiende de una manera, otro lo entiende de otra, y aunque estemos diciendo lo mismo, no importa, lo estamos viendo desde diferentes perspectivas, mirando tal vez la Mona Lisa, y cada cual describiéndola, pero estamos describiendo lo mismo, así que sí, muchas gracias. Gracias a ti. Pasamos a la siguiente, Yacira. Tenemos una de Celia Aldegalega. Hola Nieves, saludos a todos y a todos. Muchas gracias y os felicito por esta investigación muy necesaria. Me parece que los espíritus que colaboraran en vuestra investigación están en completo desacuerdo con aquellas cuyas respuestas Kardec seleccionó. ¿Qué podemos concluir? Celia, ¿qué tal? Me alegro de que estés allí. Yo he escuchado atentamente tu conferencia en el Congreso, allí estás, ahí te veo, en el Congreso de la CEPA, y me llamó mucho la atención, y me llamó mucho atención tu postura, y es muy positiva también, no porque me haya llamado la atención en negativo. Creo que lo que viene Kardec es asentar unas bases de razonamiento y de conocimiento ante una sociedad excesivamente materialista y religiosa. Naturalmente, el peso de la religiosidad, esta es mi concepción personal, lo quiero aclarar, el peso de la religiosidad es muy fuerte porque viene acompañada por el miedo, por los dogmas de fe. Y entonces la gente teme. Por eso Kardec se sintió, pienso yo, obligado a manifestar un montón de consideraciones al respecto. Con lo cual, lo que logra es que muchas personas los desvirtúen ese conocimiento y se agarren a todas esas palabras naturales en esa época que son utilizadas para que se entienda lo que él quiera decir, lo agarran para su concepción, para un tipo de concepción. Eso es lo que yo entiendo. Pero yo veo es admirable la obra de Kardec, y veo un montón, dentro de un párrafo así de largo, veo un montón de semillas a desarrollar. Realmente él habla muy poco, pero con contundencia, de la evolución, de la responsabilidad de la evolución, pero lo está diciendo en toda su obra. Entonces yo hago de la obra de Kardec, la pongo por aquí arriba, pero también todo el grupo consideramos que hay que analizarla, y hay que refrescarla, y hay que traerla al mundo actual, para que no deje de lado a un montón de generaciones nuevas por causa de esos conceptos. Celia, un abrazo. Tenemos una pregunta de David Santamaría. Muchas gracias, Nieves. Haces pensar con tu conferencia. ¿Ves también correcto el cambio del concepto expiación por el de consecuencias inevitables? Sí, lo que pasa es que la consecuencia inevitable produce una sensación de que, cuidado, que va a venir el castigo. A mí, yo porque soy muy laica y muy liberpensadora. Entonces, es que la consecuencia inevitable me hace pensar en eso, pero la consecuencia razonable igual me gusta más. David, me coincido con ese concepto. Lo que pasa es que expiación sí que considero que debería ser por lo menos acompañada de una explicación. Gracias, David. Tenemos otra pregunta de Celia de Galega. Supongo que conoces el film Mar Adentro, con un gran desarrollo de Javier Bardem, como Ramón Sampedro. Un caso muy sencillo en España. ¿Estarás de acuerdo que eres un buen testigo?
Sí, quiere decir que es, porque Celia pone en lugar de es, eres, como buena portuguesa que es. Sí, eso es un buen ejemplo, es un buen ejemplo. Lo que pasa es que es un film, no nos podemos adentrar en muchos conceptos que puede haber tenido el protagonista y las personas que lo rodean, pero sí que es un film que nos hace pensar. Hay otros también que son muy importantes y bueno, que sería bueno acceder también y poder verlo. Hay un film argentino de una madre con un niño que decide sobre su propio suicidio asistido. Y hay otro más de una mujer con ELA, una actriz muy conocida, no me acuerdo ahora, lo vimos en el grupo, pero son dos casos que son, no representan todo lo que hay. Se trata de familias con mucho poder adquisitivo, entonces de alguna manera tienen la posibilidad de acceder a lo mejor. Hay otras personas que no tienen poder adquisitivo y necesitan la ley, la necesitan, la necesitan. No somos quienes nosotros, los seres humanos, para condenar a priori y no permitirles, porque hay casos muy desesperados, muy desesperados. Esto no es banal. Nadie va a hacerse una eutanasia porque quiere, porque no quiere, ay no, porque sí, me va a doler. No es así el planteo. Gracias, Celia. Tengo otra pregunta de Amorín. Su acercamiento al tema relacionado con la educación de los jóvenes es muy interesante. Considero que debemos entender el lenguaje de los libros fundamentales del espiritismo, en los que nada se puede oponer al libre albedrío, que depende de nuestro conocimiento. ¿Cuál es su interpretación de los cuidados paliativos aplicados a los enfermos terminales? Bueno, sí, en cuanto a los jóvenes, sí, yo creo que hay que brindarles un vocabulario adecuado. Desde la escuela espírita, yo hablo por Argentina, ¿no? Por mi ciudad, desde la escuela espírita, no le podemos enseñar a los chicos 5, 6, 7 años a leer el libro de los espíritus, aunque nosotros, Mónica López, sabe que nos lo leíamos desde los 6 años, y muy a gusto, porque lo hemos leído muchas veces, pero sí transmitirle la doctrina con otras connotaciones. Esos chicos salen a los 13 años, 14, con un conocimiento de sí mismos, sabiéndose espíritus en evolución. Eso no es poco para un espíritu, ¿no?, que está encarnado aquí. Con respecto a los cuidados paliativos, yo creo que tiene que ser amoroso, muy muy comprensivo el cuidado que se le tenga. Y de hecho he tenido a personas muy queridas y muy amigas en esos cuidados aquí en España, en hospitales, y les han ofrecido todas las posibilidades, los han tratado bien, no los han tratado como personas que van aquí, allí, o te vamos a poner esto, te vamos a poner aquello. No, estas son las posibilidades, vamos a elegir juntos. Y es un acompañamiento continuo y muy amoroso. Y en el caso de espíritus familiares cercanos, y eso lo hemos hablado, que los hemos visto morir, y como son espíritas, en el caso de mis padres, con conocimiento de que están muriendo, acompañarlos con naturalidad, con alegría. Vas a ver a tus seres queridos. La preparación es muy importante, que esto no lo hemos hablado aquí. La preparación es súper importante. Porque si yo le hablo de lo que va a ver, de lo que va a sentir, de con quién se va a encontrar, de que la vida sigue, les estoy dando todas las herramientas para que esa turbación sea lo más serena posible y que despierte lo más inmediatamente a la vida espiritual. Creo que eso es naturalizarlo, sobre todo, como si habláramos de dar un paseo padre, hijo o hermanos por el campo. Gracias, Amorín. Tenemos otra pregunta de Rodolfo de Uruguay. Gracias, excelente. Una pregunta se desprende. ¿Qué posición deberíamos tener los espíritas ante la legislación humana al respecto? Bueno,
Claro, depende de qué legislación. Si la legislación tiene que ver con la política y va a molestar a una parte de la sociedad, tenemos que tener una posición activa y hablarlo y hacerlo público. Y en el caso de la eutanasia, en el caso del aborto, hay que tener una actitud de apoyo siempre y cuando esa ley contemple esos puntos de los que hemos hablado, ¿no? Que está legislando, que está amparando, que está ofreciendo un marco donde se puede realizar. No es una ley que venga e imponga. Aquí la ley no impone. Cada uno elige, sobre todo ese marco de libertad. Creo que es importante. Gracias, Tenemos Rodolfo. una pregunta de Pilar. Querida Nieves, gracias por tu gran exposición. No entiendo bien la diferencia entre la eutanasia con el fin de evitar el dolor físico inevitable y la aplicación de medicamentos que eliminan dicho dolor. Con el fin de evitar el dolor, dicho dolor, pero provocan un coma. Con mi padre elegí por la sedación una vez me confirmaron que no había nada que hacer, pero me siento aún intranquila por haberle sustraído el estar consciente. Me pregunto, cada día, ¿qué otra cosa podría haber hecho? Aquí volvemos al tema de la intención. Conocimos el caso de un espíritu en el que él mismo, estando consciente, rechazó los tratamientos y sufrió, tenía un cáncer de cara y sufrió mucho, pero él valoraba el tiempo que estaba con la familia. Esa fue su decisión. Hay que ver hasta qué punto el ser puede atravesar esa situación y respetar e intuir. Si tú te has sentido intuida, si has sentido que eso era lo mejor para él, seguro que él lo ve así y que lo agradece. También hay casos en que muchos espíritus se acercaron a médicos que han efectuado la eutanasia para agradecer que se haya tenido esa compasión. Hay casos muy agudos, de dolores muy agudos, que tienen que ser contemplados desde ese punto de vista de la compasión y de la ayuda y del tratar de que no sienta dolor. Yo no lo veo. La muerte, nosotros medimos el tiempo desde el punto de vista de encarnados y creemos que porque va a vivir un mes más, es preferible que sufra ese mes consciente. ¿Qué puede hacer conscientemente mientras está sufriendo dolor? En ese punto me pongo yo, ¿no? Para razonar. Gracias, Pilar. Seguro que tu padre está bien y agradecido. Tenemos una pregunta de Rocío Ferrón. Felicidades, Nieves, por tu exposición. Un tema muy delicado. Gracias, un abrazo desde Sevilla. ¿Sabes si hay más eutanasia en hombres que en mujeres en general, sin importar su cultura o creencia? Hola, Rocío, un abrazo también para ti. Pues en realidad no lo sé. Creo haber leído que hay más hombres que mujeres, creo, pero no estoy segura. No te lo puedo decir, eso habría que mirarlo en estadísticas. No sé si algún médico, creo que estaba Alejandro Ruiz Díaz por ahí, no sé si todavía está y podría decir algo al respecto. Alejandro Díaz está. Alejandro Ruiz, ¿puedes manifestarte? Oh, parece una reunión espírita. Mediúmnica. No, parece que no está atento ahora al... Bueno, no importa. Pasamos con la siguiente pregunta de Ricardo Soto. Saludos, interesante por demás. ¿Sería correcto decir que la cultura, creencia y vivencias de cada individuo es lo que formará las experiencias futuras una vez tomada la decisión de la eutanasia? Excelente presentación. Sí,
Gracias. La cultura es muy importante, por supuesto, porque si es condenatoria, bueno, siempre se va a tener miedo a tomar una decisión que pueda ser castigada. Entonces, sí, pienso que sí. Y como dijimos en el tema de lo que vamos a ver luego en el mundo espiritual, también tiene mucho que ver con eso. Yo creo que el espiritismo, si me permite, ya aprovecho tu pregunta, tiene que romper con esos esquemas. Tiene que ir más adelante, tiene que explayarse en ese punto para que llegue a todo, a que llegue a la mayor cantidad de gente posible el concepto de no punición y de no castigo. Una vez, lo digo brevemente, el cura del pueblo vino a hablar con nosotros, con Juan y conmigo, sabiendo que éramos espiritistas, para preguntarnos qué pensábamos de la justicia de Dios y de lo que era el mundo espiritual, porque él no terminaba de comprender que hubiera el castigo. Así que fíjense si es importante hablar y hablar para afuera. Gracias, no sé si contesté tu pregunta. No tengo todas las respuestas tampoco. Una pregunta de Mercedes García. Muy bien, Nieves, felicitaciones. A veces es muy fácil juzgar. ¿Crees que el suicidio y eutanasia podrían ser un acto de valentía o cobardía? ¿Qué opinas? Felicitaciones a CIMA por la organización de las conferencias. Gracias. Gracias, Mercedes, que has trabajado mucho este fin de semana. Tú haces una labor divulgativa muy, muy amplia, muy extensa. Sí, volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? A los juzgamientos, al encasillamiento. Somos muy rápidos para juzgar. Incluso yo creo que los espiritistas más, fíjate, por el hecho de tener elementos para saber cómo es ese espíritu, qué es lo que puede haber pasado porque está teniendo esto. Yo escuché una vez en un espírita muy famoso decir que los que nacen anencefálicos, o sea, que no tienen masa encefálica, es porque en la vida anterior se han suicidado tirándose desde la altura y son barbaridades las que se dicen con respecto a eso. A veces los espíritus pecamos de juicios y de enjuiciamientos que pueden llevar incluso a mayor oscuridad en lugar de poner luz. Volvemos al tema. Tiene que ver con lo que es íntimo, lo que es de cada uno. No sé, Mercedes, si te he contestado. Yacira, ¿lo he contestado o me he ido por otro lado? Sí, creo que sí. Vale. Profesora, hay una pregunta de Homero Rosa, no sé si usted la tiene allí. A ver. Nieves, ¿por qué tantos espíritus suicidas evocados por Kardec se declaran arrepentidos de ese hecho? Inclusive, uno dice que intentando salir del sufrimiento por el suicidio, enfrentaba la tortura. Homero, gracias por tu pregunta y sí, es lo que decíamos antes, ¿no? Aquí hay unas bases en el espiritismo. Si no conocemos los polos, entonces vamos a ver, todo conocimiento tiene que tener un proceso de desenvolvimiento. Entonces, si no conocemos las bases, el proceso del valor de la vida, el desperdicio de la vida, y volvemos otra vez al punto que decían los estoicos, de que sí, que todos tenemos que elegir, de que no hay consecuencias, de que no importa, de que todo vale, entonces estamos haciendo una apología de eso. Yo creo que Kardec ha tenido los espíritus adecuados para ese el desenvolvimiento de esa doctrina, que nos ha puesto en claro que existe el acción-reacción, que existe la causa y el efecto. Nos lo ha dejado muy en claro. Que después nos dice que que somos nosotros los que debemos incorporar nuevos conocimientos para ampliarla. Entonces,
me parece muy, muy adecuado que en el libro de los espíritus se haya desarrollado de esa manera. De todas maneras le hacemos críticas, pero le hacemos críticas constructivas. Como yo pongo una como ejemplo, que es una tontería, pero si dice que no debemos aceptar comunicaciones que vengan con un nombre y un apellido de renombre, porque él las aceptó y las puso. Es que me da igual en este momento, me da igual, el libro de espíritu es lo que es y vale por lo que vale. Entonces pienso que nosotros de las investigaciones mediúnicas, las que estamos comprometidos porque sabemos cómo se hacen, con los recaudos que se hacen, con los controles que se hacen, con los controles intermediúmnicos, con cuidando el nivel vibratorio, procurando acceder a ese mundo espiritual que nos puede dar información y que no venga cualquier espíritu pululando diciéndonos cualquier tontería. Si sabemos todo eso, que hagamos esas investigaciones y que podamos aportar en todos los puntos en los que tengamos duda. Homero, muchas gracias. Tenemos otra de Mercedes García. ¿En qué situación emocional y espiritual quedarían quienes ayudan en la eutanasia o en la aplicación de los paliativos que saben que van a acelerar la desencarnación? Pues exactamente en la misma situación que aquel que la pide él mismo. O sea, todo lo que sea libre de especulación, todo lo que sea libre de especulación y todo lo que sea para el bien de la persona es tomado como un acto natural, absolutamente natural. Lo hemos también comprobado con espíritus familiares muy cercanos que han tomado esa resolución de desenchufar una máquina o de, en fin, que han recibido morfina, que saben que se les va a cortar la vida, y ellos mismos dicen, los espíritus desencarnados, le dicen a los espíritus encarnados que no, que está bien, que no sientan culpas, borran las culpas, las borran. La culpa está como una herencia ancestral de la cultura judeocristiana. Y tenemos que detectarla, pero detectarla para trabajar sobre eso y profundizar. Pero es exactamente la misma situación. Hay médicos, espíritus médicos que se han ido por ese peso, como decía ese peso del juramento hipocrático, también por el peso de la cultura. Se han ido, o sea, han desencarnado y han visto que realmente es cultural. No es tal ese peso cuando hay una intención de bien. Tenemos una pregunta de Hannah Swiss. Si antes de encarnar elegimos las pruebas que tenemos que aprender, ¿cómo se entiende que ya aquí viviendo esas experiencias solicitamos la eutanasia y no tener que cumplir nuestro propósito? Bueno, yo creo que es natural, ¿no? Eso, a veces ponemos en la mochila más peso del que tendríamos que llevar porque nos creemos superdotados y después llegamos acá y vemos que con ese peso, eso también entra en el libre albedrío. También entra en el libre albedrío el hecho de decir, voy a cometer bueno, miremos aquí en la vida de encarnado. En la vida de encarnado a veces decimos, vamos, voy a hacer esto porque yo puedo. Y en la mitad del camino vemos que no podemos y tenemos que desistir. Eso nos enfrenta a nuestras propias limitaciones. Y al enfrentarnos a nuestra propia limitación, pues aprendemos que no debemos abarcar más de lo que podemos. O aprendemos que esa situación que hemos elegido nos produce un agobio extra. O entendemos que nos rebelamos ante esa situación. Nos rebelamos, nos disconformamos, incluso contra Dios. Y después tenemos que volver a la vida espiritual, reconocer, darnos cuenta. No reconocer en plan, te voy a juzgar. No, darnos cuenta y volver a repensar, y volver a razonar, y volver a reflexionar, y volver a planificar otra vida. La evolución es así, es lenta. Como dijo un amigo aquí en el Congreso, es lenta pero es bonita, es estimulante.
todo es estimulante, hasta los tropiezos. Gracias. No tengo más preguntas, profesora Yolanda. ¿Tienes comentarios de mucho reconocimiento al trabajo elaborado por todo el equipo, a tu exposición, Nieves? Aquí te dice Nelly de Uruguay, Kardec, que comparto su opinión y comparto en plenitud la exposición tuya. Kardec dijo que el espiritismo debía acompasar la evolución de la humanidad. Veo, al menos en mi país, que los jóvenes no quieren oír hablar de religión. Los conceptos del día de hoy me parecen tan acordes a los tiempos modernos que me hacen pensar profundamente. Yo comparto el que se deben extinguir del vocabulario espírita conceptos como culpa, castigo, expiación, el culto al dolor, al sufrimiento. Francamente no podemos seguir los espíritas planteando las ideas de esa forma. Y el contenido de tu exposición lo invitamos a reflexionar ampliamente y creo que los espíritus que se estaban manifestando están más actualizados que incluso algunos que nos dedicamos a juzgar o que nos dedicamos a tener prejuicios acerca de algunos temas. Sí. Te dejamos para que hagas unas reflexiones finales. Bueno, gracias. Gracias. En principio decir que puse en el chat el correo electrónico y la página web del grupo, Grupo Espírita de Jaén, @blogspot.com. Ahí están todos los trabajos completos, ahí están completos. Decir que la doctrina es apasionante y en el momento que nos toca vivir, en realidad somos el punto de inflexión en alguna medida de un pensamiento hacia otro, y después habrán otros puntos de inflexión de un pensamiento hacia otro, y siempre se irá ajustando y renovando. Pero realmente es apasionante cuando uno se mete, estudia, razona y filosofa conjuntamente con Kardec y abriéndose a nuevas concepciones. Hay que ser muy delicados y muy cuidadosos de no caer en otros excesos. El espiritismo es el espiritismo. El espiritismo es el espiritismo. Yo leo y adapto hacia el espiritismo. No desvirtúo y me voy hacia otro lado. En eso hay que ser muy cuidadosos. Y queda pendiente si se puede hacer en algún momento, cómo se realiza una reunión mediúmnica con estos recaudos, con estos objetivos, cómo se produce, qué debemos tener en cuenta para que ciertos espíritus sean los que se acerquen y no que estemos abiertos a cualquier intromisión, ¿no? Eso es muy interesante para los grupos sobre todo. Yo agradezco muchísimo la invitación, la verdad es que me sentí muy bien, como siempre, aquí entre estos amigos y amigas de CIMA. Agradezco mucho la asistencia y la escucha, y nada, les mando un abrazo muy fuerte a todos, aunque hay muchos detractores que en tiempo de pandemia dicen que no se pueden sentir los abrazos como antes. Yo les puedo asegurar que se sienten aquí, se siente el abrazo y la cercanía de cada uno. Les mando un beso muy fuerte. Muchas gracias.